Muy buenas tardes y gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en el programa de Almuerzo con Mía bajo el tema ¿Entiende su seguro y sus derechos como inquilino? Mi nombre es Josué Pineda y seré el moderador del evento del día de hoy. Antes de comenzar, Joyce compartirá una breve encuesta. Esto nos ayuda a nosotros a promocionar nuestros eventos. Si usted no ve la encuesta, no se preocupe, puede hacer de que en su versión no aparezca, pero si puede responderla, se lo agradeceríamos. Y pues ya puedo ver las respuestas, algunos dos personas por correo electrónico, otros por amistad, otros por sitio web y otros por otro método se dieron cuenta de esta presentación. Así que muchísimas gracias por responder las preguntas. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros diferentes presentadores que ellos nos van a proveer recursos e información para todos los residentes de Maryland. Tenemos al Centro de Recursos Pro Bono, o PBRC por sus siglas en inglés, que es el Centro de Maryland para Asistencia Legal Civil Pro Bono. Es gratuita, brindada por voluntarios. La igualdad de acceso, acceso a la justicia, perdón, es un valor fundamental en nuestra nación. Sin embargo, cientos de miles de residentes de nuestro estado no pueden permitirse la ayuda legal que necesitan desesperadamente y no tienen la garantía legal de un abogado. Como brazo pro bono de la Asociación de Abogados del Estado de Maryland, el Centro de Recursos Pro Bono desempeña un papel único como un centro de Maryland. El Centro de Recursos Pro Bono desempeña un papel en lo que es apoyo, innovación y defensa. Y por último, también la Administración de Seguros de Maryland proporcionará la información sobre el seguro de inquilinos. Rápidamente, un recordatorio, este evento va a ser grabado. Por favor, mantenga las cámaras apagadas, su micrófono silenciado para el evento. Si tiene alguna pregunta para el presentador de hoy, con mucho gusto lo puede hacer en el cuadro de chat, escríbala y asegúrese de que su pregunta se envíe a todos y no solo al presentador o al anfitrión. Guardaremos las preguntas para el final y así poderlas responder. Con eso dicho, voy a presentar a nuestra compañera Guadalupe Gómez, personal de alcance bilingüe. Ella dará la primera parte de la presentación del día de hoy. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes, Josué. Muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, vamos a empezar ahora. Como dijo mi compañero Josué, vamos a hablar sobre el seguro para inquilinos. Next slide. Esta presentación no brinda asesoramiento legal, debe discutir preguntas específicas con su asesor financiero o productor de seguros de confianza. Y antes de comenzar de hablar sobre el seguro para inquilinos, vamos a explicarle un poquito más sobre quién es la Administración de Seguros de Maryland y qué hacemos. Somos una agencia del Estado. Nosotros somos los que regulamos los seguros en Maryland. También otorgamos las licencias a las aseguradoras y a los productores de seguros, también conocidos como agentes o corredores. También examinamos las prácticas comerciales de los licenciatarios para garantizar el cumplimiento. Supervisamos la solvencia de las aseguradoras, es decir, asegurar que las compañías tengan el dinero para pagar los reclamos y revisamos y aprobamos los formularios de las pólizas de seguro para asegurar que no sean inadecuadas, excesivas o injustamente discriminatorias. Y también investigamos las quejas de los consumidores y proveedores y acusaciones de fraudes. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar por qué el seguro para inquilino es una buena idea. Si usted alquila un apartamento, una casa o una habitación en casa de alguien, sus pertenencias personales no estarán protegidas contra pérdidas o daños a menos que tenga una póliza de seguro para inquilinos. La mayoría de los propietarios tienen una hipoteca, entonces las personas que compran una casa tienen una hipoteca y por lo tanto no tienen más remedio que comprar un seguro de vivienda para propietarios de vivienda como requisito de su préstamo.
Para los inquilinos, la elección suele ser suya y muchos optan por no tener seguro para inquilinos, a pesar de que enfrentan muchos de los mismos riesgos que los propietarios de vivienda. Es probable tal vez que su arrendador tenga una póliza de seguro responsable para daños estructurales al edificio o a la casa. Sin embargo, los arrendadores no son responsables por daños o pérdidas de sus bienes personales, es decir, sus muebles, su ropa, sus cosas personales. El seguro de su arrendador no lo protegerá de ser responsable tampoco por daños que pueda causar al edificio, digamos, si llega a pasar un incendio en la cocina o un accidente, o a otras personas que resulten heridas por su propiedad, como tal vez tenga invitados en su apartamento y alguien se tropieza y se lastima sobre juguetes o muebles. El seguro del arrendador tal vez podría no brindarle esta cobertura. La póliza de seguro para inquilinos puede cubrirlo todo desde electrónicos hasta ropa, electrodomésticos, todos sus muebles, sus zapatos, ropa, incluso una cantidad mínima de artículos podría sumar miles de dólares en propiedad personal, que se pueden cubrir en una póliza de seguro básica para inquilinos. Muchas pólizas no limitan la protección a sus pertenencias ubicadas en su casa o apartamento. Por ejemplo, los artículos que han asegurado a menudo están cubiertos si son robados, por alguien que interrumpe su automóvil. Entonces, si usted tiene artículos asegurados por su póliza de inquilinos que se encuentran en su automóvil y alguien se mete a robar en su automóvil y se roba esas cosas, el seguro de inquilinos podría cubrirle esos artículos cubiertos. O si son dañados por un peligro cubiertos mientras no se encuentren en su propiedad, o no exactamente que estén adentro de su apartamento. También algo muy importante que el seguro para inquilinos cubre son los gastos de vida adicionales en caso de una pérdida cubierta que haga que su apartamento sea inhabitable. Es decir, digamos si hay daños en el edificio que está alquilando, no sé, tal vez pasó un incendio y usted no puede quedarse, pues, seguir viviendo en su apartamento. El seguro podría ponerlo a usted y a su familia temporalmente como en un hotel, mientras el proceso del reclamo se está investigando todavía o usted se tiene que reubicar a otro lugar, pero al menos sabemos que no se quedaría, por decir, en la calle o no tendría un lugar donde ir, porque el seguro podría brindarle un lugar temporal donde quedarse. Y eso es basado a sus límites de cobertura también. La cobertura también de responsabilidad por lesiones a otros y su propiedad causadas por negligencia y cobertura de pagos médicos para otros que resulten heridos mientras se encuentran en su propiedad, incluso si usted no tiene la culpa. Entonces también ofrece la cobertura de responsabilidad por si alguien se lastima en su apartamento o el lugar que usted alquila. Una póliza de seguro para inquilinos cubre su propiedad personal, su responsabilidad legal o gastos médicos hacia otros. Y varias veces recibimos preguntas sobre el seguro de inquilinos, por ejemplo, ¿cuánta cobertura necesita para su propiedad? Eso depende del valor de su propiedad personal. Debe comenzar haciendo un inventario de su propiedad personal, determinado el valor, por ejemplo, cuántas televisiones tiene en su hogar, cuánto le costó cada televisión, cuánto le costó la sala, la mesa, la cama. Entonces es muy importante que haga un inventario de sus cosas personales para así más o menos darse una idea de cuánta cobertura necesita cuando se llegue la hora para comprar una póliza.
O también tome fotografías, muy importante tomar fotografías y videos de todas sus cosas. Puede ir tal vez alrededor de su apartamento, tomar fotos, porque digamos a la hora de presentar un reclamo, el seguro va a querer pruebas de todo lo que usted tenía y se dañó, y con esas fotos o videos usted puede comprobar lo que tenía en su apartamento. Y vamos a hablar rápidamente sobre el valor real en efectivo y el valor de costo de reemplazo. Estas son dos tipos de cobertura que usted sea que tenga una de ellas. Esta es la manera de cómo el seguro le reembolsará a usted si llega a presentar un reclamo por si se dañaron algunas cosas, ya sea en un incendio o tal vez se las robaron. Y voy a empezar con la primer cobertura, que es el valor real en efectivo o conocida como ACV. Esta cobertura le proporciona el costo de reemplazar su propiedad personal hasta el límite de la póliza de seguro, menos la depreciación por edad y condición. Esas dos palabras son muy importante. Entonces, digamos un ejemplo, usted hace 10 años compró una mesa de 6 pies que le costó $500. Esa mesa, usted se mudó a su nuevo apartamento, pasó un incendio, desafortunadamente, perdió la mesa entre otros muebles. Usted presentó el reclamo a la aseguradora. El seguro, a la hora de reembolsarle el dinero, y si usted tiene la cobertura de ACV, tal vez no le reembolsaría exactamente los $500 que usted pagó por esa mesa cuando la compró hace 10 años. ¿Por qué? Por la edad y condición. Entonces ya pasaron 10 años, tal vez la mesa ya no está en la misma condición. Entonces depende del lenguaje de su póliza, el seguro le reembolsaría tal vez la mitad de lo que usted pagó de esos $500 por la mesa de 6 pies o menos. Entonces depende de lo que diga su póliza, por eso es muy importante revisarla. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene el valor de costo de reemplazo que es RCB? Esta cobertura le brinda el costo de reemplazar la propiedad dañada o destruida hasta los límites de la póliza sin ninguna deducción por depreciación. Entonces, es decir, igual el mismo ejemplo, la mesa de 6 pies que compró hace 10 años, le costó $500, pasó un incendio, se dañó la mesa, presentó usted el reclamo. Usted tendría que ahora reemplazar la mesa, es decir, comprarla usted mismo, ir a la tienda, tratar de a ver si puede comprar la misma mesa que tenía antes. Si no existe la misma mesa, tal vez una mesa que sea más o menos tipo o calidad como la mesa que tenía. Si la mesa era de 6 pies, tiene que ser de 6 pies, no podría ser más grande, y el seguro le brindaría a usted así el reembolso de lo que usted gastó por comprar o reemplazar la mesa que usted perdió. Entonces, esa es la diferencia sobre ACV, RCV. Entonces, basado a qué tipo de cobertura tenga usted, el seguro así le reembolsaría a usted por sus artículos dañados. Otra de las preguntas es sobre qué pasa sobre los terremotos o inundaciones. El seguro de inquilinos lo cubre. Los daños causados por terremotos o inundaciones generalmente no están cubiertos por una póliza para inquilinos, pero pueden estar disponibles para usted como pólizas separadas. Aquí en la pantalla pueden ver un sitio web, www.flatsmart.gov. Tienen una página en español donde pueden aprender más información sobre el seguro contra inundaciones o si desean comprar una póliza cuando ya estén listos. Next slide, please. Otra de las preguntas es también, ¿cuánto cuesta el seguro de inquilinos? El costo real depende de la cantidad de cobertura que desee, el tipo de cobertura, por ejemplo, como expliqué anteriormente, si tiene el valor del costo de reemplazo o valor real en efectivo, y el deducible que seleccione. Generalmente, un promedio de una póliza de seguro para inquilinos puede que cueste entre 15 o $30 por mes, entonces no es muy cara. Reemplazar
todas sus pertenencias o ser responsable de un accidente en sus instalaciones o en su apartamento o el cuarto donde usted alquile, pues podría costarle mucho más caro si es que no tiene una póliza de seguro para inquilinos si algo llegue a pasar. Eh, Otras de las preguntas también que nos hacen es si hay descuentos disponibles. Sí, hay varias compañías de seguro que ofrecen descuentos, por ejemplo, por tener pólizas múltiples. No sé si algunos de ustedes aquí ya tienen una póliza de automóvil. Tal vez pueden llamar a sus compañías del seguro de automóvil para preguntar si venden seguro para inquilinos y si hay un descuento o qué otros tipos de descuentos ofrecen. Y rápidamente, la Administración de Seguros de Maryland no vende seguros, pero sí tenemos una guía de tarifas. Como pueden ver aquí está la muestra de cómo se ve esta guía para los seguros de inquilinos. Esta guía tiene una lista de todas las compañías que venden seguro para inquilinos con el precio anual de cada una. Esta guía la actualizamos cada febrero y agosto de cada año, si usted desea tener una copia de esta guía, puede encontrarla en nuestro sitio web o llamarnos y con mucho gusto nosotros podemos mandársela a su dirección. Y después de una pérdida, uno nunca sabe cuándo llegue a pasar algo. Entonces, aquí hay algunos consejos que nosotros damos por si llega a sufrir una pérdida en su apartamento o el lugar que usted alquile. Si llega a pasar una pérdida, digamos como un incendio, comuníquese con su aseguradora inmediatamente después de sufrir una pérdida. Tome fotografías y video de la propiedad mostrando claramente los daños antes de retirar cualquier propiedad dañada de las instalaciones. Asegúrese de que un ajustador de seguros o su productor de seguro haya visto el daño. Tan pronto como sea posible, preparen un inventario de todas las propiedades dañadas. Por ejemplo, como expliqué anteriormente, si tenía varios televisores, cuántos, qué tamaño era el televisor, cuánto le costó y toda esa información muy importante porque el seguro se la pedirá durante el proceso del reclamo. También si tiene que hacer reparaciones de emergencia, guarde todos los recibos, esté presente cuando el ajustador de seguros inspeccione su propiedad. Es muy importante que cuando vaya la persona del seguro a inspeccionar todo lo que se dañó, que usted esté presente. No acepte una oferta de liquidación inadecuada, cobrar un cheque. Puede impedirle buscar una compensación adicional, confirme por escrito que no será así. Si su aseguradora niega cualquier parte de su reclamo, asegúrese de que lo pongan a la denegación por escrito y usted se quede con una copia. Y bueno, esto concluye la porción de mi presentación. Aquí está nuestra información de contacto. Nos puede llamar sea al 800-492-6116 o al 410-468-2000. Aquí puede ver nuestro sitio web, insurance.maryland.gov, y estamos en todas las redes sociales. Como pueden ver, también tenemos la página de Facebook en español. Por favor, si podrían seguirnos, así ustedes pueden recibir cualquier información actualizada de nosotros o futuros eventos. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por la información importante que nos presentó el día de hoy. Y nuestra siguiente presentadora es Jennifer Mercer. Ella es abogada de plantilla del Centro de Recursos Pro Bono de Maryland. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, sí, buenas tardes a todos. Yo soy Jennifer Mercer, yo soy abogada de plantilla de Pro Bono Resource Center y voy a hablar un poco sobre los derechos de los inquilinos cuando tienen problemas con los propietarios de sus hogares en la corte. Next slide, please.
Entonces, en Pro Bono Resource Center proveemos asesoramiento legal gratis en persona y por teléfono para inquilinos. Yo voy a darles el número de teléfono más tarde. Y también ofrecemos representación legal en ciertos días y horas en la ciudad de Baltimore y en el condado de Baltimore para inquilinos en casos de incumplimiento de pagar el alquiler. Representación en otros tipos de casos de inquilinos y propietarios. También ofrecemos representación en esos casos cuando sea disponible. Next slide. Entonces, aquí está alguna información general sobre los derechos de los inquilinos. Entonces, casi cada propietario debe tener una licencia en la ciudad de Baltimore y también en el condado de Baltimore. Hay varias excepciones, pero en realidad son muy pocas y por eso es porque decimos casi cada propietario debe tener licencia. También deben proveer una vivienda sana y segura y vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando no hacen. Y también los propietarios no pueden usar desalojo de autoayuda. Significa que no se puede desalojar a los inquilinos por sí mismas. No pueden cambiar las cerraduras ni sacar las pertenencias del inquilino por sí mismos. También no pueden crear su propia carta de desalojamiento. Es necesario tener una orden de la corte para hacer un desalojo. Siempre se necesita una orden de la corte para hacer un desalojo. También los propietarios deben devolver el depósito de garantía, el dinero que paga cuando se muda al inquilino en el plazo de 45 días después de la fecha en que se mudó el inquilino. Sí pueden retener un parte o todo el depósito si hay daño en la propiedad, pero si es así, deben enviarle al inquilino un aviso escrito con la lista de deducciones y las razones por ellas. No es suficiente simplemente guardar lo que piensan que deben tener, es que necesitan poner por escrito lo que están guardando y por qué. Next slide, please. Entonces, la gran mayoría de los casos entre inquilinos y propietarios son casos de incumplimiento de pagar el alquiler. Obviamente, hacen cuando un inquilino no paga el alquiler. Son presentados por propietarios contra sus inquilinos y también lo que pasa en la corte es que el propietario debe demostrar que el inquilino no ha pagado el alquiler por un cierto periodo de tiempo. Entonces debe decir cuáles meses o semanas o cuál tiempo se falta el alquiler. Los propietarios tienen que mantener una cuenta que anota pagos y cargas del inquilino. Es mandado por la ley, tienen que mantener esa cuenta. El propietario solamente puede demandar el alquiler y los cargos por mora. No se puede demandar para las luces o otros cargos. Solamente es para el alquiler y los cargos de mora. Usualmente cuando un inquilino va a la corte para un caso de incumplimiento de pagar el alquiler, usualmente no es un fallo monetario que tiene el propietario. Significa que cuando hay un fallo monetario pueden hacer cosas como sacar dinero de que tiene en su trabajo. No pueden hacer eso por tener fallo de incumplimiento de pagar el alquiler. Solamente pueden pedir que el inquilino sea desalojado. En pocos casos sí pueden tener un fallo monetario, pero son pocos. El propietario tiene que darle al inquilino antes de ir a la corte para presentar unas de estas demandas. Una carta se llama en inglés Notice of Intent to File for Summary Ejectment, traduzca
Aviso de intención de presentar un caso para incumplimiento de pagar alquiler es 10 días antes de presentar la demanda en la corte. Next slide, please. Cuando un inquilino vaya a la corte, las audiencias son muy breves. El juez, la jueza quiere saber solamente si el inquilino debe el alquiler todavía y los cargos por mora, y si es así, cuánto debe el inquilino. Si el propietario puede demostrar al juez que el inquilino todavía debe algo, el juez puede dar un fallo por el propietario. El propietario entonces tiene que esperar 4 días porque es el periodo de apelación en estos casos y después puede pedir una orden de restitución. No hay siguiente audiencia en la corte. La orden de restitución permite al propietario que programa un desalojo con el sheriff, porque recuerden que no se puede hacer por sí mismos. Next slide, please. Entonces, hay defensas que un inquilino puede tener en frente de la corte cuando el propietario dice que no ha pagado el alquiler. Si ha pagado el alquiler, es necesario tener recibos, porque si usted va a la corte y solamente diga al juez, yo sí he pagado, pero no tiene algo para demostrarlo, no les van a creer. También, si el propietario no tiene esa licencia, es necesario decirlo a la corte, porque si no tiene licencia, no puede presentar su caso a la corte y van a desestimar el caso, entonces no va a ser fallo contra el inquilino. Los propietarios tienen que escribir el número de su licencia en el formulario. Necesito borrar esta línea sobre los propietarios pequeños en el condado. Todavía no es la realidad. Hasta agosto de 2023, casi cada propietario en el condado de Baltimore también tiene que tener licencia. Ambas jurisdicciones tienen un sitio web para ver si una licencia es válida también. Y si el inquilino dice que no ha pagado el alquiler porque hay condiciones peligrosas serias en la propiedad, hay una cosa que pueden hacer, se llama fideicomiso de alquiler. Vamos a hablar un poco sobre esto en un minuto. Y aunque un inquilino haya recibido un fallo en su contra, entonces después de la corte, en la gran mayoría de los casos se pueden parar el desalojo si paga la cantidad de dinero en el fallo antes de que se realiza el desalojo, incluyendo cuando el sheriff está listo para hacerlo ese día. Next, please. Entonces, el fideicomiso del alquiler puede ser, es otro tipo de demanda en la corte que se puede ser defensamente contra una queja de incumplimiento de pagar el alquiler, o se puede hacer también en manera afirmativa, que significa que no hay una demanda contra el inquilino ahora mismo, pero quieren hacer un fideicomiso del alquiler. Lo que pasa es que el inquilino afirma que hay condiciones peligrosas serias en la propiedad. Entonces, algunos ejemplos son falta de calefacción, incluso en el verano, depuración de aguas residuales, mojo tóxico, infestación de plagas y ratones, algo así. No puede ser solamente que no le gusta el color de pintura en la cocina o algo así. Tiene que ser algo que es peligrosa a su salud y vida. Si está firmando en manera defensiva, el inquilino debe afirmarlo en la audiencia de incumplimiento de pagar el alquiler. Es necesario decir algo cuando está en frente del juez. Y también hay requisitos sobre avisos al propietario de las condiciones y si varían por las jurisdicciones. Entonces, si usted piensa que tiene interés en hacer un fideicomiso de alquiler,
Es importante hablar con un abogado antes. El inquilino debe seguir pagando el alquiler, pero paga el alquiler en una cuenta de fideicomiso con la corte, no al propietario. Entonces sí tiene que seguir pagando el alquiler, pero no tiene que pagarlo al propietario, y durante ese caso de fideicomiso del alquiler, el propietario no le puede sacar por no pagar el alquiler. Y cuando un inquilino quiere empezar un caso de fideicomiso de alquiler, lo que pasa es que una audiencia en el futuro, el juez decide cuánto dinero el inquilino y el propietario deben recibir, y puede ordenar también que el propietario arregla las condiciones peligrosas. Next slide, please. También hay otro tipo de caso que hacemos en Pro Bono Resource Center que tiene cosas en común. Se llama permanencia en la propiedad luego de un aviso de desocupación. Entonces, lo que significa es que es presentado por propietarios cuando el contrato de alquiler ha terminado y el inquilino todavía está en el hogar, no se ha mudado. El propietario debe proveer un aviso escrito al inquilino que no va a renovar el contrato de alquiler antes de presentar este tipo de queja. Si renueva mensualmente, es 60 días antes de que se termina, y si se renueva anualmente, es 90 días antes. Si el propietario ha proveído el aviso escrito correcto con suficiente tiempo antes de que presente el caso, es muy difícil que el inquilino gane este tipo de demanda. Next slide, please. También los propietarios pueden presentar un caso para rompimiento del contrato de alquiler. Son presentados por propietarios cuando afirman que el inquilino ha rompido el contrato de alquiler en manera seria. El propietario debe proveer un aviso escrito como anterior al inquilino que ha rompido el contrato de alquiler antes de presentar este tipo de queja. Si la violación resulta en una amenaza de o de actual daño serio a otras personas o a la propiedad, necesita tener 14 días antes, pero si no es así, es 30 días antes. El propietario necesita demostrar que el inquilino ha rompido el contrato de alquiler, y también necesita demostrar que la violación es suficientemente seria que merece una orden de desalojo, porque hay algunas cosas válidas que el inquilino podría hacer que técnicamente son violaciones del contrato, pero es que no son serios, quizás, y por eso el juez quiere ver que lo que pasó es suficientemente seria para una orden de desalojo. Y también es bueno tenerse en cuenta que si el inquilino es víctima de violencia doméstica, hay una suposición que la violación no merece una orden de desalojo. Next slide, please. Algunos inquilinos tienen dudas de hacer cosas en la corte contra el propietario porque tienen miedo de represalia contra ellos. Si usted piensa que su propietario se ha demandado algo contra usted en la corte solamente, y es importante, solamente porque usted ha llenado quejas sobre algo en la propiedad, debe decirlo también al juez. La ley no permite que los propietarios presenten demandas contra los inquilinos, ni que los propietarios rehusan renovar el contrato del alquiler en represalia por llenar quejas o por ser involucrado en una organización de inquilinos. Next slide, please. Entonces, aquí tengo algunas sugerencias para ustedes. Antes de firmar un contrato de alquiler, es muy importante tener oportunidad de ver la propiedad
actual que va a alquiler, porque lo que pasa algunas veces es que el propietario muestra una casa al inquilino que todo parece bien, pero cuando se muda, descubren que no era la misma propiedad y tiene mucho más problemas, pero ya han firmado el contrato. Entonces es muy importante ver la propiedad antes de firmar. También, si el propietario no es una empresa larga, debe averiguar si el propietario es realmente el dueño de la casa, porque conozco a algunas personas que han sido víctimas de una estafa en que alguien finge que es dueño de la propiedad, pero en realidad no es el dueño y por eso no puede tener para alquiler. Las víctimas no saben y por eso hacen pagos de alquiler a la persona que piensan es el propietario, pero no es. Pero ¿por qué están haciendo pagos a alguien que no es dueño de la casa? No tienen el derecho de vivir en la propiedad. Entonces, el dueño real puede descubrir que están allá y pueden desalojar a las víctimas cuando descubre que están allí y no hay nada que pueden hacer en la corte para permanecerse en la casa. Cuando se muda en una propiedad nueva, debe sacar fotos de las condiciones y tener también inspección de la propiedad con el propietario. Es muy importante porque cuando se muda en el futuro es importante tener documentaciones de cómo fue la casa cuando se mudaron originalmente, porque es posible que el propietario va a decir que los daños fue causado por usted cuando no es así. Next slide, please. Y lo siento, tengo en inglés staff attorney, pero me llamo Jennifer Mercer, soy de Pro Bono Resource Center of Maryland. También tengo aquí esta línea para inquilinos. Esta línea está abierta a las 9 por la mañana hasta las 5 por la tarde, lunes a viernes, y es contestado por empleados de Pro Bono Resource Center para preguntar preguntas sobre casos con sus propietarios o que tienen una audiencia que viene y quiere hablar con alguien. Entonces, ese número es 443-703-3053. Muchísimas gracias, Jennifer, por la información que nos ha brindado el día de hoy. Espero que les haya servido a muchos de los que están aquí. Si alguien tiene una pregunta, este es el tiempo para que escriban sus preguntas en el cuadro de chat. Puede hacerlo sin ningún problema. Y solo dejarles saber, bueno, voy a dejar el tiempo para las preguntas. Y si tiene que escribir algo, lo puede hacer. Y en lo que escriben preguntas, pues yo quiero dejarles saber también de que esta grabación va a estar en nuestra página web en los próximos días. Usted también puede enterarse de nuestros próximos eventos en nuestro sitio web y nos puede seguir en las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. También tenemos lo que es para evaluar la calidad y el contenido del evento del día de hoy. Sería útil si usted puede hacer clic en el enlace de chat y completar una breve encuesta. Eh, es breve, unas cuantas preguntas, así ustedes nos dejan saber sobre los temas que quieren que hablemos en el próximo almuerzo conmigo. Ahora, esperamos que se una a nosotros también a nuestro próximo almuerzo con Mía el miércoles 26 de junio a las 12 p.m. Nosotros vamos a estar hablando bajo el tema seguridad para personas mayores y sus familias. También vamos a tener lo que es una persona invitada para darnos algunos recursos. Vamos a estar hablando también sobre el fraude de diferentes tipos de seguro. Así que ahí está el enlace en el cuadro de chat. Si puede responder las pequeñas preguntas, se lo vamos a agradecer. Y si no hay ninguna pregunta, voy a dar unos segundos más. Pero si no hay ninguna pregunta, pues le queremos agradecer a todos por ser parte de esta presentación. Así que muchas gracias a todos.